Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la teoría del vínculo, ¿sí? Vamos a continuar proyectando las diapositivas. Recuerden que habíamos dejado en los principios, ¿no? 5 principios de los cuales va a hablar Pillon-Rivière con respecto a la teoría del vínculo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, entonces, eh, vamos a ir a la anterior. Bueno, habíamos quedado acá. Es necesaria una comunicación fluida entre el sujeto y el objeto, ¿recuerda? Y toda comunicación está basada en 5 principios. Uno de ellos dice que lo social nos afecta y estructura desde dentro, ¿m? Formando parte de nuestro ser. Obviamente, y acá pensemos nuevamente en el tema de la antinomia, que muchos hablan de antinomia individuo-sociedad. Cuando nosotros nos quejamos de la sociedad en la que vivimos, en esta sociedad no se puede vivir, esta sociedad está contaminada, es corrupta, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién construye la realidad en la cual nosotros vivimos si no somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Todos formamos parte de la sociedad. Entonces no es independiente de la sociedad el individuo forma parte de la sociedad. Y esta realidad en la que vivimos, que puede gustarnos por momentos y por momentos no, tiene que ver con construcciones sociales. Más allá de quienes nos gobiernan, porque también eso, quienes nos gobiernan, ahora que estamos en momentos de elecciones, tiene que ver con decisiones personales, decisiones de nosotros, los ciudadanos que elegimos a nuestros representantes. Así que desde la construcción de la sociedad en que la vivimos es algo compartido, ¿no? Es algo de todos. Y eso que nosotros hemos construido, obviamente, tiene una influencia sobre nosotros. Habrán ustedes quizás escuchado hablar de esto del contexto se hace texto, ¿no? En un grupo, por ejemplo, cuando las personas se reúnen, ya sea para estudiar psicología social, hay cosas del contexto, más cuando el contexto es algo que en este momento energéticamente nos influye mucho bueno, por el momento de crisis, por la guerra y demás. A veces es inevitable que ese contexto llegue al grupo y en algún momento, a través de algún ejemplo, a través de algún comentario, cuando se te dice se hace texto, es que se muestra esta influencia de la sociedad, esta influencia del contexto en el que vivimos, de esta realidad, se plasma en el grupo, ¿no? A través de muchos de los comentarios. Incluido inconscientemente, a veces decimos algo que ni nos damos cuenta que estamos relacionando el contexto en ese discurso. Eh, y nos afecta en nuestro ser. Por otro lado, nuestra conducta, dice, está determinada por lo más interno. Claro, cuando nosotros nos relacionamos con ese mundo externo, lo hacemos desde nuestro interior, desde nuestro mundo interno, que tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo consciente y lo inconsciente, porque lo inconsciente, que ya lo van a ver también en los próximos teóricos, está presente en nosotros constantemente. No es que por un lado actuamos conscientemente y después por otro lado, otros momentos inconscientemente. Está fluyendo, esa energía está fluyendo constantemente en nosotros, sin darnos cuenta. Entonces, de esa manera, desde esa mente, de ese aparato psíquico, nos relacionamos con los otros. Eh, entonces, nuestra conducta está determinada por lo más interno. Eh, sí, es esto. Todo acto es comunicativo y bueno, ya lo explicamos, ¿no?
No existe la no comunicación, desde lo gestual, desde lo corporal, desde el silencio, desde la no respuesta, que yo digo a veces el silencio y la no respuesta dicen mucho más que la respuesta. También el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, que bueno, se dice que no miente, nosotros podemos eh, decir algo, sentir algo, lo van a ver más adelante como un mecanismo de defensa, y, y en nuestro rostro expresar algo totalmente distinto, ¿no? Eso se nota en esa contradicción entre el lenguaje verbal y no verbal. Bueno, en cuarto lugar tenemos la necesidad de dinamismo, apertura y adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la necesidad de dinamismo, apertura y adaptación mutua, sería eso, entre personas vinculadas, haciendo ver que la ausencia de fluidez y la presencia de una perseveración y repetición constante es símbolo de patología. Bueno, esto ustedes lo vieron en la espiral dialéctica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una estructura en permanente movimiento, donde hay avances y retrocesos, pero mediante la comunicación y mediante esta experiencia que vamos adquiriendo, nos conduce al aprendizaje. Cuando esto no fluye y estamos ante la resistencia al cambio, esto de que yo no me muevo de este lugar, aunque me produce daño, yo no me muevo por miedo a lo nuevo, entonces eso que se llama estereotipia, cuando es constante, es símbolo de patología. Muchos de los síntomas que nos aparecen tienen que ver con esto de no corrernos de determinados lugares. En el quinto punto, el quinto principio habla de en todo momento hay necesidad de comunicarse, ¿sí? En todo momento necesitamos comunicarlos de alguna manera. El vínculo, dice acá, es una estructura compleja y triangular. Sí, es compleja, ¿no? Es compleja y triangular, ¿sí? ¿Y qué pasa si en ese triángulo, de los cual nosotros hablamos por un lado de estructura edípica, pero en esta relación de mundo interno y mundo externo también está el tercero operando? Si se modifica alguna de esas partes, también va a traer aparejado un efecto sobre los demás. Por ejemplo, si yo me transformo, vieron que Pillon habla de eso, ¿sí? No estar esperando que el otro cambie, que la realidad esta adversa se modifique si yo no hago nada. Tiene que ver con empezar la transformación en uno mismo, ¿no? Y esa transformación, ¿sí? Va obviamente a obrar o causar un efecto sobre los otros conformantes del triángulo, el otro y el tercero. Puede ser que sea el otro de repente, ¿no? Supongamos en esta conformación que esté el otro y la realidad. Bueno, si hay algo de la realidad que produce un efecto sobre mí, bueno, sí, también me puede conducir a una transformación, o sea, como que hay una influencia mutua en ese triángulo, ¿sí? Si se altera, entonces dice, una de las partes afecta a las otras y es necesario para operar sobre el cambio. El conflicto, y el conflicto siempre existe, ¿no? En todo grupo hay contradicciones, hay ambivalencias, hay odio, hay amor, obviamente, está siempre presente. Claro que el amor es el que justamente tiene que ver con el conflicto, pero somos sujetos de contradicción. ¿eh? Esto tiene que ver con nuestros deseos y deseos más íntimos y más primitivos que muchas veces tenemos que dejar de lado para adaptarnos a una realidad. Entonces, desde ese lugar aparece la contradicción, aparece la ambivalencia. Las ambivalencias tienen que ver con el odio y el amor, que son sentimientos muy infantiles. Cuando aparece el tercero que me desplaza del amor de papá o de mamá, aparece ese sentimiento de ambivalencia, de odio y de amor, que convive con nosotros. ¿sí?
Por otro lado, y otro concepto muy importante, es el de las teorías de las 3D. Teoría de las 3D. Esta teoría de las 3D va a incluir la figura del depositante, el depósito y lo depositado. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, eh, yo me quejo de repente con que las tareas de la casa, ¿sí? Las tareas de la casa me son, eh, están depositadas sobre mi persona. Yo soy una mujer que trabaja afuera, pero me tengo que hacer cargo de las tareas de la casa, me tengo que hacer cargo de la escuela de los chicos, estoy saturada, estoy sobreexigida, estoy estresada. Pero si el otro de repente se pone a hacer algo, o si soy yo muy perfeccionista, bueno, déjalo que lo hago mejor yo, ¿no? O no pido eh, ayuda, o no digo al otro, bueno, todos formamos parte de una familia y entonces todos tenemos que colaborar en esto. Entonces, ¿qué pasa si un día dejo de lavar los platos? ¿Qué pasa si un día dejo de barrer, de hacer las camas, etcétera, etcétera? ¿No? Entonces, el depósito tiene que ver con todo esto que yo cargo en mi mochila y de alguna manera hace que esta mochila sea cada vez más pesada. El depositante, obviamente, ¿quién es? Bueno, si vos lo haces todo, depositamos todas estas cuestiones domésticas que no nos gustan en vos. Y uno, si lo acepta, se hace cargo. Acá también hay una asunción del rol del que tiene la carga pesada, ¿no? Es como el enfermo en la situación familiar que se hace cargo depositario de la enfermedad familiar, ¿no? Entonces, hay depositantes, hay un depósito y hay un depositario. Depositario es la persona que carga con el depósito. Entonces, si este rol asumido se me está haciendo cada vez más pesado, ¿cómo modificar esa realidad que me resulta agobiante? Bueno, quizás dejar el depósito de lado, ¿no? Asumir que no puedo con todo y que necesito que el otro también sea depositario de esa carga. Es una manera de, si yo continúo con lo mismo y espero que los demás me digan, no, bueno, deja que lo hago yo, etcétera. Supongamos que eso no sucede, entonces tengo que ser yo la que me corra de determinados lugares, ¿sí? A ver qué pasa. Esto tendría que ser con una transformación, ¿no? Eh, y si el otro se ofrece, ¿qué pasa si yo me rehúso a la ayuda porque no lo hace tan bien como yo? Y entonces, bueno, no tengo lugar para quejarme, ¿no? De eso se trata. Entonces, muy interesante esta teoría de las 3D para llevarla no solamente en el ámbito doméstico, ¿no? Cuando estoy en otros ámbitos como el laboral, cuando estoy en el ámbito, no sé, de otras actividades que yo haga a nivel grupal, ¿no? Eh, bueno, me canso de esperar que el otro lo haga y entonces como el otro no tarda tanto en hacerlo, lo termino haciendo yo. Pero llega un momento que estoy agobiada de absorber tantas actividades, ¿no? De eso se trata. El personal, habíamos hablado la clase pasada de lo que es electro. Electro es un esquema, es un término totalmente pichoniano. Electro es un esquema conceptual, referencial y operativo. ¿Qué significa conceptual? Todos los conceptos teóricos que tenemos, todos los conocimientos. Eh, la referencia tiene que ver con esa relación que nosotros hacemos entre los conocimientos y la vida cotidiana, y la experiencia en la vida cotidiana. A ver, esto que yo aprendí de comunicación, a ver, ¿cómo lo veo en la vida cotidiana? ¿Es así? ¿Es imposible no comunicar, por ejemplo? ¿Es una relación de dos personas donde a veces incluyo un tercero sin darme cuenta? Lo veo en la vida cotidiana, lo bajo hacia lo material, hacia la vida cotidiana.
Em, y sobre esa realidad y sobre esos conocimientos opero. Opero quiere decir actúo, actúo. Entonces, no solo hay un necro grupal o social, sino el grupal parte de un necro individual, ¿no? Un esquema que cada uno de nosotros tenemos desde nuestra subjetividad, desde nuestra historia personal, pautas culturales, etc. Desde ahí, yo voy a operar en el grupo. La sumatoria de todos estos ecros individuales, que tiene que ver, ¿no?, con esto, con nuestras intervenciones, con nuestras opiniones, etcétera, hace a un ecro grupal. Y la sumatoria de estos ecros, también individuales, van a ser a un ecro social. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, continuando entonces con otro de los puntos. Bueno, de esto habíamos hablado ya, que existen tres áreas en el ser humano, ¿no? Mente, cuerpo y mundo externo, ¿sí?, con las cuales Villon va a operar mente, cuerpo y mundo externo. ¿Son independientes? No. Cuando hay algo de la realidad que me es muy traumático, me va a afectar en la mente y obviamente me va a afectar en el cuerpo, ¿no? Cuando yo me enfermo, adquiero, bueno, cuando bajan las defensas, estoy más propenso a adquirir algún virus, bacterias, etcétera, que me enferman el cuerpo. Pero está todo íntimamente relacionado, ¿sí? Mente, cuerpo y mundo externo, que lo podemos relacionar o homologar con estas tres áreas de las cuales yo le hablé, que es el pensar, el sentir y el hacer. Dentro de las investigaciones a nivel de lo psicosocial, tenemos, dentro de las investigaciones, sí, tenemos la investigación psicosocial que implica el vínculo con los otros. Hay una investigación que se hace sobre eso, el vínculo que nosotros tenemos con los otros. Cuando estamos en esta relación con los otros, guarda eh, bueno, valga la redundancia, una relación con un grupo tiene que ver con la investigación sociodinámica, o sea, ese individuo dentro del grupo, pero lo que se estudia es el grupo como totalidad, como estructura. Entonces, pasamos a otra investigación que es la sociodinámica. Y la institucional tiene que ver con el estudio de los grandes grupos, ¿no? Esas redes que conforman varios, por ejemplo, lo institucional tiene que ver con, por ejemplo, eh, ministerios, ¿no?, de salud, educativos, consejos que agrupan de repente varias escuelas. Son grupos más grandes, no tan restringidos. Comunidades que abarcan diferentes consejos que tienen que ver con temas de salud, pero que abarcan, por ejemplo, varios hospitales. ¿Sí? En un grupo podemos analizar desde lo vincular, el aspecto transferencial, que lo van a ver más ampliamente en psicoanálisis, pero tiene que ver con esto de la relación mundo interno-mundo externo, el mecanismo de adjudicación y asunción de roles y el estatus social. El estatus social tiene que ver con estas funciones que tengo dentro de un grupo. Un jefe va a tener un estatus social diferente a un empleado, ¿sí? Más allá que no tiene que ver con el liderazgo natural, porque uno elige el líder en forma inconsciente, naturalmente. Pero las jerarquías que hay dentro de una estructura marcan un determinado estatus social, ¿no? La función que cada uno tiene. Y acá, bueno, me interesó a mí incorporar dentro del teórico de vínculo el tema del vínculo sano y el vínculo patológico, ¿no? Cuando ese niño o esa niña, al transitar la primera infancia, pudo adquirir un equilibrio entre sus deseos y esos límites impuestos, ¿no?
desde esa realidad externa. Fíjense que, bueno, ahí estaba, yo le hablé del ello, que viene desde el nacimiento, que tiene que ver con el mundo de los deseos, eh, un yo, un yo que es nuestra representación de lo que somos, nuestra identidad, que va a actuar como equilibrante entre ese ello y ese super yo que tiene que ver con la ley, con las normas, que nos va a permitir acceder al mundo. Bueno, cuando eso está en equilibrio, cuando eso me va a conducir a una adaptación más activa a la realidad, ¿sí? A una estructura, un yo más fuerte, bueno, eso va a conducirme a la salud. Cuando pasa lo contrario, que hubo ciertas situaciones traumáticas que no hicieron que ese yo se fortaleciera, bueno, la tendencia va a ser más hacia la patología. En esta espiral dialéctica, el aprendizaje ha sido obstaculizado por una serie de situaciones. Entonces desarrollan vínculos patológicos, donde nuestra estructura puede estar amenazada y paralizada por el miedo. Por ejemplo, pasa mucho en los casos de la fobia, ¿no? Donde hay un elemento del mundo externo que me amenaza, ¿sí? Del cual yo me trato de defender. Algo real, no. Algo que yo siento como amenaza. El vínculo paranoico, bueno, se caracteriza por conductas agresivas y de desconfianza. Claro, porque el vínculo paranoico, que también forma parte de una psicosis, un tipo de psicosis, eh, donde ese sujeto se ve amenazado por la realidad externa, como que, bueno, la persigue, los delirios, ¿no? Donde aparece ese otro desde mi fantasía que me amenaza constantemente. Es porque hubo un problema en esa construcción del yo con la realidad externa. El yo no ha podido con esa realidad externa que ha sido amenazante para ese niño o niña y entonces la desconfianza y la paranoia están presentes, ¿no? El vínculo depresivo, bueno, tiene que ver con que no el enemigo sea de la realidad externa, sino el enemigo está dentro. La depresión tiene que ver con algo de mi interior, algo relacionado con la culpa, esta ambivalencia de amor y odio que a veces se siente sobre la madre y padre en forma inconsciente cuando aparece esa situación triangular, puede conducir a un vínculo depresivo, donde lo que aparece es la culpa, yo me siento culpable, el enemigo lo tengo adentro, ¿no? Hay necesidad de eso, de pedir perdón. El vínculo maníaco es cuando de alguna manera se niega un sentimiento, se niega un pensamiento y actúo de la manera totalmente contraria. Entonces te sonrío cuando realmente siento, o te digo que te quiero cuando realmente siento lo opuesto, ¿no? Es también un vínculo muy impulsivo, ¿no? Como demostrar excesivamente algo que realmente no se siente, ¿no? Eh, Está el vínculo esquizofrénico, hay una desvinculación, bueno, esto en el terreno de la psicosis, donde la realidad es tan adversa que, bueno, eh, me creo mi propia realidad, me creo mi propia realidad, me desvinculo de esa realidad para poder defenderme de alguna manera. El vínculo obsesivo pretende mantener el control, el obsesivo, de alguna manera, esto, del control omnipotente del objeto, ¿eh? Y lo podemos ver en esto, ¿no? En personas muy controladoras con el otro, ¿no? Que no se les tiene que escapar nada de ese vínculo con el otro. El hipocondríaco tiene que ver con la queja, ¿no? La queja instalada, pero aparte el hipocondríaco, cuando no le duele una cosa, le duele la otra, ¿no? Esto de buscar de qué quejarse, ¿eh? Es también una suerte de llamada de atención. Y el histérico, que lo van a ver más adelante, que es la histeria puede aparecer en una fobia, pero puede aparecer también en una relación, en un síntoma en el cuerpo, ¿no?
en la época de Freud había histerias muy profundas como la hipocondría, perdón, hipocondría sería algún síntoma también histérico, pero parálisis, imposibilidad de hablar, eh, temblores, convulsiones, cosas muy profundas, que no es otra cosa que una manifestación de esa energía psíquica ante algo inconsciente que no se reconoce, que no se puede recordar. O en la actuación también. Bueno, hasta acá la segunda parte de este teórico del vínculo. Bueno, eh, muchas gracias. A ver, vamos a ver si podemos dejar de compartir. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.